Bueno, María Corina Machado está en Chile, todos lo sabemos, y ahí explicó cuál es el plan de Donald Trump con Delcy Rodríguez en Venezuela. Vamos a escuchárselo a ella. Delcy Rodríguez es parte medular, fundamental, de la estructura del régimen criminal de Nicolás Maduro, primero de Chávez y después de Maduro. Ha sido el vínculo con Hezbollah, ha sido como vicepresidenta la cabeza que dirigía toda la estructura de represión y de tortura civil en el país. Es responsable directa. Y los Estados Unidos, en su plan de avanzar en esta primera fase, le ha dado claras instrucciones para que sectores del régimen desmonten la propia estructura represiva de corrupción y criminal que ellos armaron. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Y estamos viendo cómo se están dando pasos en esa dirección para cerrar el flujo de fondos que recibía el régimen primero de Chávez y después de Maduro, y que era usado para no solamente la corrupción, porque se robaron toda la plata del mundo. Cuando esto salga a la luz pública, va a ser el saqueo más grande de la historia de la humanidad. Estamos hablando de más de 2 trillones de dólares. Es que uno no le caben los ceros en la cabeza a lo que esta gente se robó para someter a la sociedad intencionalmente en la miseria y el hambre. María Corina dice que la instrucción que le ha dado el gobierno de Estados Unidos a Delcy es desmontar la estructura represiva, la estructura criminal, que eso se está viendo ahora. Bueno, la verdad, yo sinceramente, yo no lo estoy viendo. La estructura criminal de Venezuela tiene como columna vertebral las instituciones. Estamos hablando de Fiscalía, de tribunales, Corte Suprema, Asamblea Nacional, Consejo Nacional Electoral. El único cambio que hemos visto es que sacaron a Tarek William Saab de la Fiscalía para ponerla en la Defensoría, ¿no? Pero para poner a quién en la Fiscalía. Yo les pongo, por ejemplo, una de las candidatas más fuertes es la que está poniendo Diosdado Cabello sobre la mesa. Ella se llama Moira Aceret Vieira, antigua directora general contra la corrupción de la Fiscalía. Actualmente, ¿qué hace ella? Es la consultora jurídica del SEBIN. Imagínense ustedes, consultora jurídica del Centro de Torturas del Régimen. Está además ligada sentimentalmente con Diosdado Cabello. Por cierto, que cuando obtuve la información tuve que corroborarla y la corroboré por una vía que ustedes ni se imaginan. Es la barragana de Diosdado Cabello, que por cierto, Tarek William Saab la votó de la Fiscalía acusándola de corrupción. Esta es la que está postulando Diosdado para el cargo de fiscal general. Ya está postulada, que por cierto las postulaciones son hasta mañana, la cierran mañana. En un mundo ideal, la que debería ganar el cargo es la abogada que está siendo postulada por la Universidad Católica Andrés Bello. Ella es Magali Vázquez. Magali es una eminencia, señores, una eminencia. Yo no puedo colocarles a ustedes aquí partes que las había seleccionado, pero no se puede por restricciones de YouTube. La entrevista que Magali Vázquez le dio a la periodista Margarita Oropesa en Venevisión. Yo les recomiendo a ustedes que la vean, para que ustedes vean, los que no conocen a Magali Vázquez, quién es ella. Yo sé de ella hace muchos años. Magali Vázquez es la primera mujer que entró en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales en Venezuela, la primera mujer. Ella ha sido corredactora del actual Código Penal. El Código Orgánico Procesal Penal, que fue el que incluyó a la figura del fiscal general como figura fundamental en los procesos penales. Esa mujer está clarísima en lo que debe hacerse con la justicia, pero si se hace lo que ella dice, que es reinstitucionalizar la justicia, se le viene abajo al régimen lo que lo ha sostenido, que es un sistema de justicia que ha servido de paredón de fusilamiento de la disidencia. Magali Vázquez no va a ser escogida porque ella piensa, por ejemplo, que un fiscal debe ser, se lo dijo a Margarita Oropesa, se lo ha dado en otras entrevistas, objetivo, independiente, imparcial, garante de la legalidad. Vamos a ver un video de ella, pero yo les voy a desarrollar un poco más cuál es su pensamiento y cuál es su propuesta. Por culpa de su propuesta, ella no va a llegar a la fiscalía.
El rol de general de la República es un rol fundamental para el mantenimiento de un Estado de Derecho. Comencemos por allí, ¿no? Y yo creo que en el contexto actual hemos visto cómo se ha incrementado con el transcurrir del tiempo una desconfianza de la ciudadanía hacia lo que es el sistema de administración de justicia, en el cual el Ministerio Público juega un rol estelar, fundamentalmente en el ámbito de la justicia penal, porque es la justicia más cercana al ciudadano. Ninguna persona está exenta de ser imputado o víctima. Y por eso es más cercana, es más sensible, y sobre todo en un caso como el venezolano, en el que, bueno, se acaba de aprobar una ley de amnistía con la que se ha tratado de iniciar un proceso de reconciliación nacional. Entonces yo creo que en ese contexto yo, digamos que ofrezco mis competencias, mis conocimientos y mi disposición para poner un grano de arena frente a toda esa situación, procurando por una parte, digamos que desde el Ministerio Público enviar un mensaje de institucionalidad, yo diría de meritocracia. Me parece que es muy importante, que eso es algo que en el caso venezolano debe rescatarse, de habilidades técnicas, porque indudablemente para llevar adelante unas funciones tan importantes como las que corresponden al Ministerio Público, se requieren una serie de conocimientos, además de profesionales, también personales, algunas competencias personales que yo considero reunir. Y por eso, bueno, terminé, digamos que adoptando esa decisión pues de postularme. Creo que gente que me conoce, el mundo en el cual yo me he desenvuelto, el mundo académico que he combinado con el ejercicio profesional, porque no me he mantenido, digamos que en una burbuja únicamente en el mundo universitario. Yo sé cómo funciona el sistema de justicia penal en Venezuela, ¿verdad? Me da unas competencias que me permitirían, digamos que, abordar el actual contexto, promoviendo pues desde esa posición lo que es el rescate de la institucionalidad en Venezuela. Rescate de la institucionalidad. Y ella va a aplicar todos sus conocimientos, que miren, son demasiados los conocimientos de Magali Vázquez. Entonces, ¿qué va a hacer ella con esos conocimientos? Bueno, imagínense, reinstitucionalizar el Poder Judicial, el Ministerio Público. Se le acaba el juego al régimen con esto. Entonces, si tú, Magali, llegas al poder, entonces uno va a empezar a tener derechos. Los venezolanos, los ciudadanos empiezan a tener derechos. Vamos a poder reclamar, vamos a poder ser escuchados por el Ministerio Público. Y de ahí, si Dios dado, por ejemplo, no van a poder levantar el teléfono para llamar a Magali y decirle, mira, Magali, méteme preso a fulano, no importa, ¿no? Sin expediente, sin nada, y me acusas a fulano de terrorista, de homicida. Además, que Magali se ha atrevido a explicar jurídicamente las fallas de la ley de amnistía, que fue aprobada por los mismos que deberían votar por ella para que sea electa fiscal general. Encima, ha tenido la osadía de decir cómo deben actuar los jueces ante la ley de amnistía. Bueno, pero Magali, imagínate tú, si los jueces son el engranaje principal de la maquinaria de represión del régimen y no han cambiado ni a uno, ni a un juez, no han destituido a nadie. Claro que Magali tiene razón, pero es que por ahí había que empezar, por los jueces. La periodista Margarita Oropesa le hizo la pregunta a Magali Vázquez de cuál es su oferta. Y bueno, vean la entrevista que le hizo Margarita, porque por esa oferta tan maravillosa es que Magali no va para el baile, porque advierte que el Ministerio Público tiene que investigar a quien haya que investigar y acusar a quien haya que acusar. Hagan su lista, yo haría la mía, ¿no? Investigar. La investigación primero, que es, déjenme decirle, el trabajo de la Fiscalía es investigar para después acusar. No es acusar sin investigar o habiendo investigado, no encontraste nada, pero igualito acusaste, ¿no? Pero además, ella dijo en esa entrevista que cuando no hay elementos para acusar a una persona, hay que actuar en consecuencia. Es decir, si tú no encontraste pruebas contra una persona, no la puedes acusar. Obviamente, no se puede llevar a juicio a una gente inocente. Además habla de que los fiscales deben ser funcionarios de carrera que no tengan miedo de actuar correctamente. Es decir, que hay que sacar a todos los fiscales del Ministerio Público, señores, y sustituirlos por gente proba. Es decir, que Magali Vázquez pretende acabar con la persecución política. Imagínense ustedes si la van a dejar llegar al cargo. ¿Cómo se sostiene un régimen como el que hay en Venezuela si no pueden perseguir y reprimir?
Por eso es que lo más probable es que la amante de Diosdado Cabello, la Moira Aceret Vieira, que es la consultora jurídica del SEBIN, sea la que la Asamblea Nacional escoja como fiscal general, sino una igual a ella o peor que ella. Si no es ella, va a ser la que impida que haya una reestructuración de las instituciones en Venezuela, porque eso ahorita está en cero. Es mentira que eso arrancó, no arrancó nada. Gracias a Dios en Venezuela ya se está sintiendo que la gente pierde el miedo. Los trabajadores salieron hoy a la calle y tumbaron cuanta barrera policial se les atravesó y llegaron a la Asamblea Nacional. Vamos a ver algunas de las imágenes. Están rompiendo el cerco, señores. Salieron, rompieron el cerco. Pasaron. La marcha pasó, señores. La marcha rompió el cerco. Ahí se notó hoy la miradita que hay de Estados Unidos, la vigilancia, porque no se atrevieron, vieron la policía ahí como agazapadita. Que por cierto, ustedes saben que yo le pregunté a alguien en Venezuela, mira, ¿cómo hago yo para mandarle la carta a Jorge Rodríguez pidiéndole formalmente una entrevista periodística? Y me dijo, bueno, esa carta fue lo primero que, por eso que uno dice, bueno, uno va, ¿cómo hace uno para vivir ahí en un país donde te dicen que tienes que mandar la carta con un motorizado? Yo tengo que buscarme un motorizado en Venezuela. Y la persona que me explicó cuál es el procedimiento me dice, lo malo, Patricia, es que el motorizado no va a poder acceder a la Asamblea Nacional porque eso está todo acordonado y ahí no entra nadie. Entonces el motorizado no va a poder llegar con la carta. Pero yo pregunté, mira, pero no hay un correo electrónico, porque tipo aquí todo se hace por correo electrónico. Entonces, mira, no hay un correo electrónico donde uno agarre y uno le escriba. Por ejemplo, yo aquí a mi representante que le he escrito, al que me representa ante el Congreso, tú le mandas un correo electrónico y te lo responden. Y te lo responden por correo electrónico. No, aquí hay que mandar un motorizado, que el motorizado vaya. Pero la persona que me explicó me dijo, pero el motorizado no va a poder llegar a la Asamblea Nacional. Porque a eso está todo acordonado y ahí no entra nadie. Pero miren cómo entraron los trabajadores unidos. Son una fuerza y hoy lo lograron. Rompieron ese cerco. Bueno, y lo que también es noticia obviamente el día de hoy es que ayer el Departamento de Justicia de Estados Unidos se pronunció señalando que la defensa de Venezuela en los juicios en tribunales del país van a estar a cargo de Delcy Rodríguez, que es la presidenta encargada reconocida por Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Yo consulté con el abogado Carlos Ramírez López, que es un especialista. Vamos a escuchar lo que él tiene que decir acerca de esto para nosotros entender cuál es la dimensión de esta misiva que le llegó a los tribunales de Estados Unidos ayer. Patricia, fíjate, el juez que lleva el caso, Nicolás Maduro, se ha dirigido al Departamento de Estado pidiéndole que le aclare cuál es el gobierno legítimo que reconoce Estados Unidos para Venezuela. Esto es debido a que hay una vieja jurisprudencia según la cual es al Poder Ejecutivo de Estados Unidos al que corresponde hacer ese reconocimiento y el cual es respetado, seguido por los tribunales en los Estados Unidos. Entonces, en base a eso es que el juez le hace la pregunta al Departamento de Estado. El Departamento de Estado ha emitido entonces lo que se denomina una declaración de interés que ha dirigido al Departamento de Justicia. Y el Departamento de Justicia la hizo llegar al fiscal y el fiscal lo está consignando en el expediente. De manera que está claro que el gobierno de los Estados Unidos reconoce como presidente legítimo a Delcy Rodríguez, pero específicamente para que ésta produzca las acciones necesarias para llevar a Venezuela a un proceso electoral legítimo a la mayor brevedad. Y además de esto, le marca unas pautas sobre cómo hacer para normalizar las relaciones consulares diplomáticas entre Venezuela y los Estados Unidos. Es la misión específica que se le ha asignado a la señora Delcy Rodríguez. Como sabemos, el próximo 26 de marzo está fijada la audiencia en la cual Nicolás Maduro y Cilia Flores deben comparecer ante el juez. Allí se le va a preguntar, se le va a requerir sobre los dineros que ellos están pidiendo que el gobierno de Venezuela le financie la defensa para pagar sus abogados.
ya sabemos que eso es una cosa que absurda. La pretensión de Nicolás Maduro de que se le pague, que Venezuela le pague los abogados. Ahora, ¿por qué eso es absurdo? Porque si Estados Unidos no reconoce la legitimidad presidencial que proclama Maduro, mal puede pretender que se autorice la utilización de fondos públicos venezolanos para pagarle su defensa. Esa defensa él tiene que costearla. El juez le va a preguntar a quién nombra, si él va a costear la defensa, porque si no, se le tiene que asignar un defensor de oficio, un defensor público, porque el derecho a la defensa es absolutamente sagrado en el Estado de Derecho. Sobre todo aquí en los Estados Unidos es una cosa que no se puede violar. Eso es en Venezuela, que a la gente la juzgan sin defensa o le ponen unos abogados públicos que lo que son es más bien copartícipes de las torturas y de las violaciones a la legalidad y a los derechos humanos. Entonces, lo más probable es en esa audiencia que Maduro va a tener que atenerse a las consecuencias de esa pretensión. Si él dice que no tiene cómo pagar la defensa, bueno, entonces, repito, le nombrarán un defensor de oficio, un defensor público. Yo tengo aquí unas notas que he tomado, porque es un proceso, como ustedes saben, pues complicado, sobre este tema. Dice el Departamento de Estado, a fin de facilitar la transición, Estados Unidos reconoce a Delcy Rodríguez como jefa de Estado para facilitar una transición que permita realizar elecciones. Estados Unidos no adoptó una decisión sobre la representación de las empresas como Citgo, PDVSA. Por lo tanto, no le ha autorizado a Delcy Rodríguez autoridad alguna sobre dichas empresas, que es otro tema álgido en este asunto. No se le da acceso a Delcy Rodríguez a interferir, a meterse con el tema del patrimonio venezolano, tanto lo interno como lo externo. De manera que es un reconocimiento parcial y reversible. Puede ser cambiado de no conducirse correctamente. Aquí en mis notas que he tomado sobre lo que establece lo que viene ocurriendo en ese proceso, tengo que en esa declaración claramente se dice que hubo un fraude electoral, que Maduro se robó las elecciones y por lo tanto no es presidente legítimo. Pero para poder llevar al país a un estado de tranquilidad, de sosiego y llevarlo a un proceso de recuperar la libertad y la democracia, entonces se nombra a esta señora, no porque haya sido la vicepresidente de Maduro, sino porque es la que está a mano para permitir la transición hacia la democracia. Y ella pues se ha sometido a ese requerimiento de los Estados Unidos. Es así como se reconoce a Delcy para la conducción a un proceso electoral legítimo. Entonces, está previsto que el próximo 26 allí, repito, se debata sobre el tema de la financiación. El juez le va a preguntar a Maduro, ¿usted tiene dinero? No, no tengo dinero. Le vamos a nombrar un defensor público. O dice que si tiene dinero, bueno, pues, imagínense ustedes que sabemos todos que lo tienen, pero los dineros que se ha robado y no creo que vaya a decir, sí, yo tengo 800 millones de dólares en Suiza. Así que amigos, no estemos tan preocupados por la posible injerencia de Delcy Rodríguez en el manejo de la política venezolana. Eso está siendo manejado directamente por Marco Rubio, por el gobierno norteamericano. Y esperemos entonces a ver lo que va a ocurrir en la audiencia del 26 de marzo. Yo estaré allí pendiente, tomando nota de las cosas, de las informaciones para transmitírselas. Así que Patricia, cuenta conmigo para esa actividad. Qué bueno, Hasta gracias pronto. Carlos Ramírez López, que además es un excelente abogado y ha estado muy pendiente de la materia de lo que ocurre aquí en Estados Unidos jurídicamente. Confiamos en que esto sea así, en que la reestructuración de las instituciones venga. Si no hay reestructuración de las instituciones,
no va a haber salida de Delcy Rodríguez y de ese gobierno criminal, porque están basados precisamente en haber podrido esas instituciones. Y para que haya unas elecciones que sean realmente transparentes, hay que cambiar todo el sistema en Venezuela, no solamente el sistema electoral, el sistema de justicia, la Asamblea Legislativa, el Poder Legislativo, todo eso hay que reestructurarlo. Miren, pero para más colmo, en Venezuela hay brote de fiebre amarilla. Y el reclamo de los médicos venezolanos es que el Estado no publica la información epidemiológica, es decir, no le advierte a los ciudadanos de lo que está pasando. Porque cuando hay un brote de fiebre, una epidemia, etcétera, el Estado debe proteger a los ciudadanos, sobre todo con información, sobre todo diciéndoles cómo evitar o cómo actuar en caso de un brote como este. Hay un médico venezolano a quien yo admiro muchísimo, pero hace su vida en Colombia. Vamos a conversar con él para que nos explique hasta dónde ha llegado este brote, si es un brote nada más en Venezuela o es un brote regional, y cómo enfrentarlo. Trabajas duro para sacar a los tuyos adelante. Buscas un mejor porvenir aunque carezcas de estatus migratorio. A veces, una nueva vida en los Estados Unidos es dura, llena de cambios drásticos, adaptaciones e incertidumbres legales. Yo he estado allí. Pero ahora, como abogado de inmigración y ciudadano de este país, mi propósito es ayudarle a usted y a su familia a alcanzar sus metas en esta gran nación y convertir el sueño americano en su realidad hoy mismo. ¿Sabes qué hacer si resultas herido en un accidente? Primero, llama al 911. Segundo, saca tu teléfono y toma fotos de cada vehículo en la escena. Tercero, llámame a mí, abogado Jared Spinger. Me puedes conseguir aquí en hirejared.com. Recuerda, herido en un accidente, contrátame en hirejared.com o sígueme en Instagram como hirejared. Nos estamos conectando, producción, con el doctor Alfonso Rodríguez Morales, que es el médico al que siempre consultamos para estos temas, médico tropicalista, es vicepresidente de la Alianza Latinoamericana de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica y es líder del Comité de Medicina Tropical de la Asociación Colombiana de Infectología. Una eminencia en la materia. Vamos a conversar con él, ya está conectado con nosotros. Alfonso, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien. Bueno, venimos de un recuento de lo que está pasando en Venezuela, la situación política, la situación judicial, etcétera, pero la situación sanitaria ha sido el problema que más ha afectado a los venezolanos, porque además, como dice el dicho, mientras haya salud, todo está bien. ¿Qué es lo que está pasando? Porque uno habla de fiebre amarilla y uno se remonta como a los años 20, ¿no? Pero ahora parece que hay fiebre amarilla, no sé si es solamente en Venezuela o en la región, Alfonso. Sí, bueno, lo primero que hay que saber es que la fiebre amarilla es una enfermedad que la hemos tenido por mucho tiempo, que está en diferentes países del continente africano y también en el caso de América Latina, particularmente en los países de Sudamérica. Desde 2024 empezó un nuevo brote en países como Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Guyana. Y ahora más recientemente se reconoce que Venezuela desde junio de 2025 también tenía casos de fiebre amarilla que habían sido investigados por el Ministerio de Salud y que en este momento, aparentemente por información corregida por la Organización Panamericana de la Salud en la plataforma de fiebre amarilla que tiene, se informa que hay un total de 32 casos confirmados y de 19 muertes, principalmente en el estado Barinas, donde 7 personas han fallecido y un total de 10 casos que se han informado. Y hay que mencionar que hay otros 13 estados de Venezuela donde en 2025 se han presentado casos y además durante algunos días previos, justamente también el gobernador del estado Lara informó acerca de 2 casos en los cuales lamentablemente personas que tenían fiebre amarilla fallecieron a causa de esta enfermedad que no deberíamos tener en realidad en ninguna parte porque es una enfermedad muy prevenible por vacunas. Es una enfermedad en la cual la vacuna confiere una protección muy importante, casi del 100% y prácticamente de por vida.
Bueno, yo recuerdo, yo viajé a Brasil cuando mi hija tenía 11 años, estamos hablando de hace más de 15 años, ¿no? Y nos exigieron a ambas la vacuna de la fiebre amarilla. ¿Esta vacuna va con el protocolo de las vacunas que le ponen a los niños o que le ponen a los adultos o simplemente se la pone el que quiera? ¿Es optativa? ¿Cómo funciona lo de la vacuna contra la fiebre amarilla? La vacuna depende del país. En los países que tienen circulación activa de la enfermedad, los que se consideran endémicos, incluye obviamente Venezuela, Colombia, Brasil, entre otros, esta vacuna está incluida en el plan de inmunizaciones, lo que nosotros llamamos el PAI o Programa Ampliado de Inmunizaciones. En el caso de Venezuela, en las zonas de riesgo, en teoría se aplica desde el año de edad. En otros países, de manera similar, a partir del año, y cuando hay situaciones de epidemia o de brotes epidémicos, como es el caso en este momento, por ejemplo, en Colombia o en Brasil también, se aplica a partir de los 9 meses de edad. Cuando estamos hablando de países que no son endémicos, pongamos el caso de Estados Unidos, Canadá, países de Europa, es una vacuna que es solamente recomendada para viajeros, es decir, personas que van a ir a países donde hay una situación activa de circulación endémica o de riesgo para la enfermedad. Y obviamente es una vacuna que hay que tener mucho cuidado porque no es una vacuna que le podamos, incluso en ese escenario, administrar a todas las personas, porque tenemos muchos tipos de vacunas. Si recordamos, en COVID la gente se familiarizó muchísimo con los distintos tipos de vacunas. Por ejemplo, teníamos las vacunas de ARN mensajero, las vacunas de vector viral, las vacunas de virus atenuado. Y en fiebre amarilla tenemos una sola, que es la vacuna de virus vivo atenuado. Es una vacuna que en general es muy buena, pero tiene la limitación de que no la podemos usar en personas que tengan algún compromiso en su sistema de defensas, lo que nosotros médicamente llamamos que una persona tenga una enfermedad o una condición inmunosupresora. Esto incluye, de hecho, también un poco el tema del adulto mayor, en el cual si hay realmente un riesgo muy importante, se podría vacunar, pero en general, si ese riesgo no es importante de adquirir la enfermedad, lo más recomendable es, de hecho, que no se vacune, sino la población desde el año hasta los 59 años de edad, que es lo que en este momento se está recomendando. Pero en términos generales, hay que decirlo con claridad, es una vacuna muy eficaz, es súper segura y es una vacuna que en general da protección de por vida. Pero reitero, depende justamente del escenario. No es lo mismo vivir en un país endémico, donde hay la circulación y hay brotes de la enfermedad, obviamente en un lugar donde no ocurre, y esta no es una vacuna que se tenga recomendada para las personas que no viven en zonas donde hay circulación activa de la enfermedad, de la fiebre amarilla. ¿Cuáles son los síntomas de la fiebre amarilla? Bueno, mira, este es un tema súper importante porque la fiebre amarilla es una enfermedad, como su nombre lo indica, fiebre y amarilla. No es casualidad el nombre. Obviamente, es una enfermedad, una infección por un virus que te va a dar fiebre. Y el tema de amarilla es porque la gente va a tener una coloración amarillenta de piel y de las mucosas. Es una enfermedad que produce lo que nosotros médicamente llamamos, puede llegar a producir ictericia, pero también puede producir manifestaciones hemorrágicas, la gente puede sangrar, afecta a diferentes órganos y sistemas, va a producir diferentes tipos de manifestaciones aparte de la fiebre que se pueden confundir con otras enfermedades que de hecho tenemos en los países como el dengue, la malaria, la leptospirosis, entre otras cosas, puede afectar especialmente a nivel del hígado y lo más importante que hay que decir, de un 15 a un 20% aproximadamente de las personas pueden evolucionar hacia una fase de la enfermedad que cuando ya entran en esa fase de la enfermedad, la letalidad puede ser superior, incluso hasta un 50%. Obviamente en personas no vacunadas. Entonces es muy importante, sobre todo en este momento, para el caso de Venezuela, en estados como Barinas, como Lara, como Portuguesa, Cojedes, entre otros, que han tenido especialmente un número importante de casos, Amazonas, incluso que el año pasado fue el segundo en mayor número de casos después de Barinas. Tuvo 4 casos y de hecho de Amazonas llegó acá a Colombia un caso que nosotros llamamos importado porque fue adquirida la enfermedad y
en Venezuela, en el estado de Amazonas, y se diagnosticó acá en Colombia igualmente 2 casos procedentes de Apure, que el año pasado también tenía ya casos, de acuerdo a los informes que conocemos, circulación de fiebre amarilla. Pues obviamente hay que sospechar con toda esta situación en esos estados. Eso es lo que llamamos la sospecha desde el punto de vista de la información epidemiológica, aunado justamente a estos signos y estos síntomas que pueden presentar las personas que están adquiriendo la infección por el virus de fiebre amarilla. Alfonso, yo sé que tú estás en Colombia, pero estás bien informado de toda la región. ¿Hay vacunas suficientes en Venezuela? ¿Existen las vacunas contra la fiebre amarilla? Bueno, mira, ese es un dato con una pregunta que es difícil para cualquiera de responder. Lo que yo sí te puedo decir un poco en la perspectiva más regional y un poco en el antecedente de la información es la siguiente. Sabemos que en este brote que arranca en 2024 no hemos tenido una demanda mayor que la oferta de vacunas, lo cual entre comillas es bueno, por una parte. Es decir, se ha podido vacunar sin tener que apelar a algunas estrategias que se usan cuando hay escasez de vacunas, que pues existen y están permitidas, como llamamos la dosis fraccionada, que sirve para emergencias, va a proteger temporalmente. No hemos requerido eso hasta el momento en países como Brasil, como Colombia, como Perú, como Ecuador, Bolivia, donde se ha administrado masivamente la vacuna durante estos 2 años. En el caso concreto de Colombia, hasta finales del año pasado ya se habían administrado más de 5 millones de dosis. Tenemos vacunas que son producidas por Brasil, que son compradas por muchos países de la región, que es la vacuna del Instituto Osvaldo Cruz. Tenemos otros productores de vacunas y sabemos que por las noticias que el propio Ministerio de Salud de Venezuela llegó a difundir en su momento, sobre todo el año pasado, llegaron vacunas también procedentes de un convenio a nivel internacional en el cual más de 1 millón al menos de vacunas fueron recibidas por Venezuela. Y se sabe obviamente que han entrado otras vacunas, que ha habido donaciones y pues eso digamos es una noticia bastante positiva, pero digamos el dato exacto, probablemente ningún médico en Venezuela ni fuera de Venezuela tendrá esa información, excepto el propio ministerio que no la ha divulgado hasta el momento. Una buena noticia. El doctor Eduardo Krulik está buscando especialistas en dermatología y distribuidores de productos estéticos para su maravillosa crema New Melan. Atención, Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Perú, Alemania, Reino Unido, Suiza, España, Venezuela. Y aquí en Estados Unidos se necesitan distribuidores y especialistas en los siguientes lugares: Texas, Chicago, Nueva York, New Jersey, Washington State y Washington DC, Ohio, Iowa, las Carolinas Centro y Norte de Florida. Si tú te quieres convertir en distribuidor de este maravilloso producto que es un tiro al piso, comunícate al número que ves en pantalla. El doctor Eduardo Krulik también tiene este maravilloso producto que es el bloqueador solar. Ya comenzó, por lo menos aquí en Miami, el verano, ya está cerquita, el sol está duro. Este es el mejor protector solar que vas a encontrar en el mercado. Y aquí en Miami, si vas y caminas hacia Farmacia Gardens, ahí vas a conseguir el protector solar del Dr. Krulik. No solamente eso, en Farmacia Garden vas a conseguir la atención del farmacéutico latinoamericano. En Farmacia Gardens vas a ser atendido como parte de la comunidad. Si tienes seguro médico aquí en Estados Unidos, tú cuando vayas al médico, pues le dices que te manden la prescripción a Farmacia Gardens. Tú registras tus datos en Farmacia Gardens y ellos te lo van a enviar a cualquier parte aquí en Estados Unidos. Si no vives aquí, si tienes la prescripción del médico de tu país de origen aquí, con eso te van a atender también en Farmacia Gardens. Puedes enviarlo por WhatsApp al número que tienes en pantalla. Ellos hacen envíos no solamente a todo Estados Unidos, también te hacen envíos de tus medicinas a Venezuela. En el caso de que una persona sienta los síntomas, y yo creo que esto es un servicio que estamos prestando, habrá gente que habrá tenido los síntomas y no sabe lo que tiene. Alfonso, ¿qué debe hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones que tú das? Bueno, mira, lo primero que nada hay que posicionarnos en qué lugar del país estamos. Si estamos hablando de una persona que está en Caracas, que tiene fiebre, que tiene malestar general, que tiene dolores musculares, articulares, le duele detrás de los ojos, es improbable totalmente que eso sea fiebre amarilla. Eso puede ser, por ejemplo, un dengue. Y en Caracas, obviamente, hay dengue. Y pueden ser otras enfermedades. Pero si estamos hablando de una persona que especialmente vive en zonas rurales, de Barinas, de Laras, de Portuguesa, de Apure, de Cojedes, de estos estados
que hemos mencionado, de hecho, sería importante un poco para decirlo, son 14 estados que han tenido el reporte de fiebre amarilla en 2025 hasta acá. Hablamos de Barinas, Amazonas, Monagas, Mérida, Apure, Portuguesa, Bolívar, Cojedes, Trujillo, Guárico, Táchira, Lara, Carabobo y originalmente, voy a mencionar esto, en el reporte inicial que se hizo ante la OPS se hablaban de 2 casos en Aragua que recientemente fueron ajustados y al parecer no eran de allí, pero pues eso era una información que se manejaba. Si estamos hablando sobre todo de Barinas, que es donde mayor cantidad de casos hay, 1/3 de todos los casos está allí, y una persona tiene fiebre, tiene síntomas, como hemos dicho, cefalea, dolor muscular, etcétera, pues esta persona debe consultar al sistema de salud. Y obviamente los médicos en este momento es importante que sospechen la posibilidad de que puede ser fiebre amarilla. Puede ser, no es la única enfermedad. Ya hemos hablado de otras enfermedades, pero además es interesante mencionar que en los últimos días, y ha salido de hecho por los medios, así que no es solamente una información, digamos, de redes sociales estrictamente o de colegas, pero aparte te puedo informar que con colegas médicos, sobre todo en el estado de Barinas, he corroborado la información. Hay reportes de que el año pasado y de hecho también este año se han dado casos de otra enfermedad que se parece también a la fiebre amarilla, que se llama la fiebre hemorrágica venezolana. Esta es otra enfermedad causada por un virus que está en zonas rurales, causado por roedores. Y es una enfermedad también que tiene una alta letalidad, que produce, como su nombre lo dice, manifestaciones hemorrágicas. Las personas pueden sangrar y puede lamentablemente evolucionar incluso hasta la muerte. Todas estas cosas son importantes en la consideración, por un lado de la parte epidemiológica, de dónde están las personas, y luego desde el punto de vista de los síntomas. Deben consultar al sistema y los médicos en este momento sabemos que están muy atentos y que están buscando información y que se están capacitando. Estamos llevando, de hecho, en colaboración con las sociedades en Venezuela, la Sociedad Venezolana de Infectología, la Sociedad Venezolana de Microbiología, en colaboración con colegas dentro y fuera de Venezuela, actividades de educación continua sobre el tema de la fiebre amarilla. De hecho, vamos a tener en los próximos días también un espacio en el que, aparte de la fiebre amarilla, vamos a hablar sobre la fiebre hemorrágica venezolana, los aspectos que hay que tener en la consideración desde el punto de vista epidemiológico, clínico, la vacunación. Pues ha sido una movilización importante, por ejemplo, desde las sociedades, no solamente, como decía, infectología y microbiología, la Sociedad de Salud Pública, la Sociedad también de Pediatría y Puericultura. Entonces, pues hay un movimiento también muy importante de la sociedad científica, de la sociedad médica, para capacitar a los médicos, para que los médicos estén muy atentos respecto a pacientes que pueden llegar justamente en estas zonas a consultar y que pueden posiblemente corresponder a casos de fiebre amarilla. Sabemos, y ha sido también la experiencia acá en Colombia, que una atención temprana, un manejo oportuno, un manejo basado en la evidencia, puede reducir el riesgo de que una persona con fiebre amarilla termine con un desenlace fatal, de que muera. Y de hecho, por eso, por ejemplo, acá en Colombia hemos desarrollado una guía para el manejo de los pacientes que presentan, obviamente, ya ese avance hacia la fase grave de la enfermedad, que pues obviamente puede llegar a ser fatal hasta en un 50% de los casos. Alfonso, muchísimas gracias por toda la información, de verdad. Gracias por tu tiempo. Un gusto. Bueno, con esto yo me despido hasta el domingo. No se pierdan el programa especial que tendremos el domingo. Y bueno, a cuidarse en Venezuela. Ya escucharon al doctor Alfonso Rodríguez.